amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si es primera vez que estás acá, me encantaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora vamos a proseguir a mostrarles estas pantuflas o botitas que les vamos a estar enseñando. Son para una niña de 3 años, pero también se puede utilizar para un niño o una niña de 4 años. De todas maneras, no te preocupes porque yo te voy a estar dando los detalles para que ustedes la apliquen y la hagan para todas las tallas. La verdad es que es muy fácil, no tiene muchos detalles a la hora de elaborarla. Yo creo que podemos proseguir con el paso a paso, amigas. Vamos a estar utilizando esta lana de color gris para hacer esta parte de acá. Vean, es la misma que utilizamos siempre, de 3 milímetros, y aparte para hacer lo que sería este detallito de acá. Si lo tienes, lo puedes hacer. Si no, no hay problema, amigas. Yo les voy a estar explicando cómo pueden hacer en el caso de que no tengan esta lana, para que le hagan un doblez así con el mismo color de la lana, y la verdad es que queda súper lindo. Bueno, amigas, esta lana de osito, vean que es súper linda, tiene pelitos y es bastante suave. Y bueno, nuestro gancho de número 3 milímetros, vamos a estar utilizando el mismo número de la lana, ya que queremos que nuestra pantufla quede bastante durita. Entonces por eso vamos a estar utilizando ese mismo número. Bien, amigas, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado. Vamos a hacerlo, un nudo deslizado. Bien, aquí ya tenemos nuestro nudo deslizado. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proseguir a realizar 20 cadenetas para la talla de mi niña que tiene 3 años. Pues esta botita o pantufla es para una niña de 3 años. También le puede servir a un niño o una niña de 2 años y también a una niña de 4 años. Ahora bien, si ustedes quieren hacer esta pantufla para diferentes tallas, lo que les recomiendo es hacer cadenetas múltiplo de 2, o más bien que quede una cadeneta de número par. En nuestro caso es de 20 cadenetas. Entonces vamos a hacerla. Cuando tengamos 20 cadenetas nos vamos a ver para continuar con el siguiente paso. Ok, amigas, el detalle importante para hacer su cadeneta para todas las tallas, recuerden que la cantidad de cadenetas que ustedes hagan aquí es lo que va a ser el tamaño de su botita. Ustedes le pueden medir la cadeneta desde donde empieza el taloncito hasta donde está la mitad de su pies. Pueden hacerlo así, amigas. Incluso aquí tenemos esta, ¿verdad?, que es la muestra, la que hicimos ya desde el principio. Mi cadeneta empieza desde aquí hasta acá, y esto es desde el talón, desde donde empieza el talón hasta un poquitito más arriba de la mitad. Háganlo así porque recuerden que tenemos el excedente, la sobra de acá y de acá, y entonces eso le va a dar la altura que necesitamos. Entonces en nuestro caso vamos a hacer una cadeneta de 20 puntos, siempre que quede par o múltiplo de 2. Entonces vamos a continuar hasta que tengamos 20 cadenetas. Muy bien, amigas, aquí ya tenemos mi cadeneta base de 20 puntos, número par. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para todas las tallas, ya sea que ustedes hayan hecho una cadeneta de 30 puntos, de 24 puntos, de la cantidad que sea necesaria para el pie para el cual vamos a hacer la pantufla, entonces ustedes van a levantar con 2 cadenetas más. Bien, lazada, y en ese punto donde quedamos con el punto 20, o sea, allí vamos a hacer un medio punto, sacamos completo. Bien, entonces ahora agarramos una lazada y vamos a hacer puntos a medios puntos, amigas, hasta que tengamos 10 ocupados, 10 cadenetas. Y luego vamos a hacer las 10 que nos faltan para puntos altos, pero por eso les digo es que hagan su cadeneta de número par. Por ejemplo, si ustedes hicieron una cadeneta base de 30 puntos, entonces ustedes van a hacer medios puntos hasta que tengan 15 y después continúan con 15 puntos altos. Vamos a continuar haciendo, en nuestro caso,
10 medios puntos en cada cadeneta. Bien, amigas, y aquí terminamos los 10 medios puntos. Recuerden que aquí tenemos dos, o sea, las dos cadenetas que hicimos al inicio, y el punto que está allí en ese mismo espacio lo vamos a contar como 1. Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, y ustedes también van a hacer lo mismo para según los puntos o las cadenetas que les corresponda hacer. Ahora bien, aquí nos vamos a pasar a hacer puntos altos, que sería en este punto sacan por 2 y luego por 2, lazada. En el siguiente punto sacan por 2 y luego por 2, y así van a continuar haciendo puntos altos hasta que lleguen al último punto que nos queda allí. Bien, amiguitas, y aquí terminamos los 10 puntos. Hagan de cuenta ustedes también que hicieron la cantidad de puntos que les corresponde. Vean, iniciamos con una cadeneta base de 20 puntos, utilizamos 10, la mitad, para hacer medios puntos y la otra mitad, 10 puntos, para hacer puntos altos. Ahora, finalizamos aquí con un punto alto en el último punto. Bueno, allí en ese punto alto, en esa última cadeneta, amigas, vamos a realizar 8 puntos altos. Ya tenemos uno, ¿verdad? Que es ese, entonces vamos a proseguir a realizar 7 puntos altos. Serían 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos, amigas. Vamos a contar para asegurar. Vean, serían 2, 4, 6 y 8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es regresarnos como un espejo. ¿Cómo así? Seguimos aquí con 9 puntos. De los 10, recuerden que el último punto que nos queda aquí lo estamos haciendo para hacer los aumentos. Entonces, continuamos aquí con 9 puntos altos y luego terminamos con 10 puntos medios altos. Pero bueno, amigas, no nos vamos a adelantar, vamos a ir paso a paso. Entonces, lazada, y desde este primer punto, vean, este de aquí, vamos a hacer un punto alto. Lazada, y entonces en el que sigue un punto alto, y así, amigas, vamos a seguir en cada espacio, vean, hasta que lleguemos aquí donde está el inicio de los medios puntos. Bien, amiguitas, ya terminamos aquí, vean nuestros puntos altos. Ahora vamos a cerrar con los medios puntos. Entonces cambiamos ahora a medios puntos y lo vamos a hacer hasta que lleguemos al punto final, amigas. Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver en el último punto. ¿Cuál es el último punto? Bueno, aquí donde hicimos el primer aumento, donde hicimos las dos cadenas y el medio punto. Bueno, allí nos vamos a ver, entonces vamos a continuar. Bien, amiguitas, ya terminamos. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es que en este punto, el último, vean, todavía no he realizado el último punto. Allí vamos a hacer 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Entonces así es como se tiene que ver, y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar aquí, amigas, arriba de la cadeneta con un punto deslizado, cerrando aquí en la partecita del talón con 6 puntos medios altos en ese espacio, y aquí terminamos con 8. Entonces así es como se ve nuestra primera vuelta de la suela. Vean, amigas, que es exactamente esta parte, vean que es exactamente igual. Ahora vamos con la vuelta 2. Para hacer la vuelta 2 súper fácil, vamos a empezar haciendo entonces medios puntos por toda nuestra vuelta con sus respectivos aumentos. Pero hay algo que quiero decirles en caso de que si ustedes están haciendo su suela y el pie es de la niña o de la persona para quien vaya a hacer la pantufla y les pasa que les está quedando muy angosta, entonces ustedes van a hacer el mismo proceso que yo voy a hacer, pero con puntos altos.
Eso es en caso de que ustedes noten que su suela les esté quedando muy angosta. Vamos a levantar con 2 cadenas. En mi caso, como les dije, voy a hacer medios puntos, pero como les dije, si ustedes quieren hacer puntos altos, lo pueden hacer, amigas, no pasa nada. Entonces, en este primer espacio donde cerramos, vamos a hacer un medio punto y vamos a repetir allí mismo otro medio punto. ¿Se acuerdan que en la vuelta pasada esos son los aumentos que estaban al iniciar la vuelta? Las 2 cadenas y el punto medio alto que hicimos allí. Entonces vamos a dejar allí nuevamente el aumento. En el que sigue, que es este de acá, vean, vamos a hacer allí también un aumento de medios puntos. Bien, una vez que ya hicimos 2 aumentos, entonces vamos a continuar haciendo medios puntos hasta que lleguemos aquí, amigas, donde está el inicio de los aumentos que hicimos aquí en el mismo espacio. Ahora vamos con el primer punto de aquí de los aumentos. Allí vamos a hacer un aumento en cada punto, amigas. Entonces en el que sigue un aumento, es decir, van a ser 2 medios puntos en cada espacio. Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver aquí, amigas. Se hicieron 8 puntos aquí, entonces los aumentos tienen que ser 16. Entonces vamos a continuar. Ahora bien, vean, ya terminamos aquí los puntos con aumentos, entonces vamos a continuar haciendo medios puntos altos hasta que lleguemos aquí, amigas, donde empiezan los aumentos de aquí. ¿Se acuerdan? Donde hicimos 4 medios puntos en ese puntito de allí. Bueno, entonces vamos a continuar hasta aquí. Bien, amiguitas, aquí vamos a cerrar también con aumentos. Ya estamos aquí en el primer punto para hacer los aumentos. Entonces serían 2 medios puntos por cada espacio, amigas. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al último punto. Para que tengan en cuenta, amigas, si aquí hicieron 4 medios puntos, ¿se acuerdan que yo les dije vamos a hacer 4? Entonces aquí les tiene que salir 8 puntos. Bien, amigas, ya aquí estamos listas. Ahora vamos a cerrar aquí en la cadeneta. Entonces deslizamos y bueno, ya tenemos nuestra segunda vuelta lista y así es como se ve nuestra suela. Ahora, para hacer la vuelta 3 ya no vamos a hacer aumentos, sino que solo vamos a hacer medios puntos por toda nuestra vuelta. Para mis amigas que quisieron hacer en esta vuelta puntos altos, ustedes también en la vuelta 3 van a hacer medios puntos. Solo los puntos altos eran para esta segunda vuelta, tengan eso en cuenta. Entonces vamos a proseguir levantando con 2 cadenas, lazada, y desde el primer punto vamos a hacer medios puntos por toda la vuelta, corridos, sin aumentos y mucho menos disminuciones. Un punto en cada espacio por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí, amigas. Bien, amiguitas, y aquí estamos por terminar esta vuelta. Solo nos queda deslizar aquí en la cadeneta arribita y listo, amigas. Oficialmente tenemos ya nuestra suela terminada. ¿Qué les parece? Si para mis amigas que hicieron la suela la segunda vuelta con puntos altos, posiblemente les quede así y un poquitico más grande nada más, amigas, un poquitito nada más. No se vayan a preocupar, que la verdad no hace mucho la diferencia. Pero bueno, ya vamos a empezar, amigas, con el alzado. Vamos a levantar aquí con 3 cadenas. Bien, agarran lazada y ahora vamos a hacer los puntos altos. Ya vamos a hacer puntos altos, ya dejamos de hacer medios puntos. Y lo vamos a coger, amigas, el punto de aquí atrás. Vamos nuevamente, vamos a acercarles un poco para que puedan apreciar mejor.
Bien, esta hebra que tenemos acá son las que vamos a coger para hacer los puntos altos. Los medios puntos atrás generalmente tienen estas hebritas aquí. Esta. Bueno, esas son las hebras que vamos a coger por toda la vuelta. Entonces, vamos a hacerlo, amigas. Bien, amigas, ya aquí vamos a empezar ahora con los puntos relieves. Así como ven acá, bien. Estos son puntos relieves al derecho y al revés. Bueno, amigas, súper fácil. Vean cómo le vamos a hacer. Vamos a levantar con 3 cadenas. Bien. Entonces ahora lo que va... amigas, olvidé decirles que acá cerramos aquí arriba del primer punto alto. Vean. Olvidé decirles, entonces luego me preguntan en los comentarios, pero bueno, ya está listo. Arriba del primer punto alto cierro mi vuelta. Bien, amigas, lazada. Y aquí, entonces, cogen, entonces sacan por 2 y luego por 2. Bien, lazada, y ahora el que sigue, este lo vamos a coger así, amigas. Ya ustedes saben este punto, amigas, porque yo se los he explicado muchísimas veces aquí. Pero bueno, les estoy explicando así para nuestras amigas principiantes que no saben cómo hacerlo. Vamos a explicar uno más. Al derecho, sacan por 2 y luego por 2 y vamos con el de revés. Sacan por 2 y luego por 2. Y así vamos a continuar por toda nuestra vuelta haciendo un punto en cada espacio y nos vamos a ver aquí. Bien, amigas, y aquí terminamos nuestra segunda vuelta. Vean, ya se ve los dos en relieve. Y bueno, amigas, ahora vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a doblar aquí nuestro zapatito o nuestra pantufla acá. Se van a guiar por esta rayita que está aquí y se van a pasar para acá. Y vean, coincide con este punto de acá. Vean, este puntito está justo en toda la rayita. Bueno, quiere decir que allí vamos a hacer una marquita. Ya van a saber por qué. Entonces, ya marcamos este, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, amigas, es que vamos a seguir nosotros aquí nuevamente haciendo puntos relieves al derecho y al revés. Hacer el revés donde está el revés y hacer el derecho donde está el derecho. Y nos vamos a ver aquí, amigas, donde está nuestra marquita que coincide. Como vamos a disminuir, entonces este como es el centro, vamos a coger este y este. Vean, estos tres. Este y este. Son los 3 puntos que vamos a disminuir ahorita. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a continuar aquí y nos vamos a ver en este puntito de acá, amigas. Bien, amiguitas, vean, ya estamos aquí. Ya hicimos nuestra vuelta, entonces estamos aquí. Como les dije, vamos a quedar en el punto que está de cada lado del centro. Entonces vamos a sacar aquí nuestro marcador. Este punto y este punto los vamos a tomar sin los de atrás, sin los que están al revés. Mira, lazada y cogemos este. Vamos a agarrar, sacan por 2, no cierran, amigas. Lazada y vuelven a agarrar el que está en el centro. Ese es donde estaba el marcador. Sacan por 2, agarran lazada y luego agarran el que le sigue. Entonces aquí sacan por 2, agarran lazada y ahora cierran completo. Entonces aquí continuamos ya con nuestros puntos normales. Nos corresponde hacer el revés. Entonces pasamos al derecho. Bien, este. Y así vamos a continuar por toda nuestra vuelta. Haciendo como nos corresponde, amigas. Un punto al derecho y un punto al revés. Vamos a hacer algo, amigas. Para que nuestro video no quede tan largo, vamos a continuar aquí. Aquí cierran en el primer punto con un punto deslizado y entonces luego siguen con la secuencia, amigas. Y nos vamos a ver aquí. Listo, amigas, vean, ya hicimos toda nuestra vuelta, cerramos aquí y luego avanzamos con la otra vuelta. Estamos ahorita exactamente en la vuelta 1, 2, 3, 4 vueltas.
Entonces, vamos ahora a hacer la disminución de aquí del frente. Vean como les dije, quedamos un punto antes de este de acá, que es donde está la disminución, el que está a un lado y el que está al otro lado. Recuerden que los que están al revés no cuentan, solo los que están al derecho. Entonces, para disminuir vamos a coger este punto, sacan por 2, lazada, y ahora pasamos, agarran así, amigas, y sacan. Entonces sacan por 2 y ahora nos pasamos a este punto de aquí, amigas. Entonces sacan por 2, agarran lazada y cierran completo, amigas. Y así disminuimos ya otra vuelta más. Entonces aquí continuamos ahora, continuamos haciendo nuestros puntos en cada espacio, al derecho y al revés. Nos corresponde el revés, el derecho, el revés, y así vamos a continuar, amigas. Ven, amigas, ya estamos aquí para hacer la disminución de la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vean, ya hicimos el punto del revés, agarramos lazada, cogemos el derecho, sacan por 2, lazada, y ahora cogen la disminución completa de la vuelta pasada, ¿no? Sacan por 2 y ahora cogen el punto relieve del derecho y aquí sí cierran completo. Entonces aquí continuamos con toda nuestra vuelta. A ver, amigas, aquí al finalizar esta vuelta sí nos vamos a ver aquí, porque hay un detalle para la vuelta 6 que ustedes tienen que saber. Entonces nos vamos a ver aquí. Bien, amigas, vean, ya estamos aquí, como les dije. Ahora, para esta vuelta número 6 vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí donde está nuestra disminución y vamos a contar 1, 2, 3. En el quinto vamos a marcar allí. Si ustedes quieren lo marcan, si no, no pasa nada, amigas. Yo lo estoy haciendo por ustedes, para mis amigas principiantes, para que sepan cómo hacer. Igualmente acá contamos 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos allí. Ahora bien, vamos a hacer puntos relieves al derecho y al revés hasta donde está la marquita. Estoy aquí, vean, estoy en mi punto relieve de revés. Ahora, bueno, vamos a soltar aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, recuerden que dejamos 5 puntos, ¿verdad? De los cuales este va a pertenecer a la disminución que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a abarcar estos 4 que tenemos acá, estos 4, y dejamos el último para la disminución. ¿Cómo le vamos a hacer? Así, amigas, lazada y un relieve al derecho. Nos pasamos al siguiente punto relieve, cerramos completo, al siguiente punto relieve, llevamos 3, ¿verdad, amigas? Y hacemos el último. Bien, entonces ahora aquí vamos a hacer la disminución, que es la siguiente. Este punto lo van a coger, sacan por 2, nos pasamos a la disminución y allí sacan por 2, nos pasamos a la siguiente, esta de acá, y sacan por 2. Y entonces aquí cierran. Ya hicimos la disminución. Ahora vamos aquí con los 4 puntos que nos quedan para hacer puntos relieves al derecho. Bien, 4 puntos. Entonces, este lo cogemos, cerramos, el siguiente, el siguiente, y ahora el último. Bien, ahora aquí sí empezamos a coger el de atrás. Y aquí vamos a terminar normal, al derecho y al revés, al derecho y al revés, hasta que terminemos toda nuestra vuelta. Aquí, amigas. Bien, amigas, y aquí hemos terminado. Les voy a mostrar para que vean cómo va
nuestra pantufla. ¿Qué les parece? Bueno, y aquí, amigas, vamos a hacer una última vuelta con disminución para luego empezar a hacer lo que sería la parte de aquí. Y bueno, también les voy a explicar para mis amigas que no tengan ese tipo de lana, les voy a explicar cómo hacer para que hagan un doblez. Entonces vamos a continuar ya con nuestra vuelta. Ok, amigas, vean, aquí vamos a levantar igualmente con 3 cadenas lazada y empezamos a hacer puntos al derecho y al revés, como en todas las vueltas. Vamos a hacerlo, esa secuencia, puntos al derecho y al revés, hasta aquí, amigas, donde empezamos a hacer los puntos solo al derecho. ¿Ven? Hasta aquí. Entonces vamos a continuar. Bien, amigas, y aquí terminamos. Entonces aquí en estas 3 que tenemos aquí vamos a hacer una disminución, que sería así. Sacan por 2, se pasan a la siguiente, sacan por 2, se pasan a la siguiente, sacan por 2 y cierran, amigas. Entonces aquí nos corresponde hacer la disminución que hemos estado haciendo en todas las vueltas. Cogen aquí la disminución completa de la vuelta pasada. Uy, amigas, casi cierro. Entonces aquí nos corresponde hacer este de acá. Y bueno, aquí sí cierran completo. Entonces aquí les corresponde hacer la disminución triple como en este lado, amigas, como aquí. Y bueno, amigas, ya aquí hemos terminado. Ya aquí ya no vamos a hacer disminuciones. Ya ahora lo que vamos a hacer es unir ya esta lana. Y bueno, vean, así es como se ve. Vean que es exactamente igual a esta. Vean que es igualita, amigas. Ahora, amigas, para mis amigas que no tienen esta lana y que, bueno, quieren seguirlo ya sea con este mismo color de lana o quieren añadir otra, bueno, para hacer ese doblez o ese detallito allí ustedes van a empezar a tejer, pero por este lado, amigas. Ya no van a tejer así, sino que van a tejer así y continúan haciendo sus puntos al derecho y al revés. Sí, amigas, entonces ustedes van a hacer esto. Levantan y entonces, si aquí tenemos un punto que antes era derecho, ahora es revés, bueno, allí ustedes continúan haciendo su punto revés, amigas. Si aquí tenemos uno derecho, bueno, ahora hacemos allí derecho. Y así ustedes van a continuar haciendo 1 o 2 o 3 o 4 vueltas para que tengan su doblez. Así, amigas. Pues esta parte con esta lana es súper fácil, amigas, porque es solo una vuelta y ya. Aquí yo voy a cortar, aquí voy a cortar y voy a asegurar. Bien, entonces aquí mismo me posiciono y entonces añado mi hebra de esta lana. Entonces aquí siempre estiro, amigas, para que me quede bien flojito. Hago una cadena y ahora lo que voy a hacer es que en cada espacio me fijo bien, amigas, de que sea en cada espacio voy a hacer puntos bajos. Y a medida que voy tejiendo voy escondiendo mis hebras que tengo por allí. Entonces, un punto en cada espacio, amigas, fijándonos de hacerlo donde corresponde. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí. Y bueno, amigas, ya aquí hemos cerrado. Vean, solo nos corresponde aquí es cortar esta hebra. Bien, entonces aseguramos como hicimos en la vuelta pasada. Aquí. Y luego esconden esta hebra. Muy bien, amigas, entonces así es como se ve nuestra pantufla. Vean qué cosa más linda. Vamos a abrir para que ustedes vean que es súper linda. La verdad es que es súper suavecita y bueno, este detalle de esta lana de osito le da un toque súper especial. ¿Qué les parece, amigas? ¿Qué les ha parecido? Y bueno, así ustedes la pueden hacer para todas las tallas. Espero les haya gustado. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría que compartieras este video con todas tus amigas para que más personas
hagan estas pantuflas para niñas y niños y aún para adultos. Entonces esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.